¿Qué tal a todos? Veamos la herencia simple en Java. Haga un nuevo proyecto de aplicación Java y escriba el nombre de su preferencia. En este caso, ha sido nombrado como herencia. La herencia se compone de una clase base o padre y una o más clases derivadas o hijas. En este ejemplo, la clase animal será la representación de la clase base. La clase perro será la clase derivada. Si usted lo prefiere, puede nombrar las clases de forma distinta. La herencia permite que una clase adopte el comportamiento de otra clase. Permite reutilizar el código de la clase base sin la necesidad de reescribirlo en la clase derivada. La clase base animal tiene un constructor vacío que no recibe argumentos. Tiene un método sin retorno, el cual solo imprimirá un mensaje en consola. El constructor es el encargado de enviar los parámetros o argumentos necesarios para el funcionamiento de la clase. Un método sin retorno se distingue por la palabra reservada void. Este método tampoco recibe argumentos. La clase perro cuenta con un constructor sin argumentos, un método sin retorno y el método main para ejecutar el proyecto. Para implementar la herencia, se utiliza la palabra reservada extends, seguido del nombre de la clase padre, que en este caso es la clase animal. El constructor contiene el método super para relacionar la clase derivada con la clase base cuando se implementa la herencia. El método super con paréntesis vacíos indica que la clase base no recibe argumentos en su constructor. Como los constructores de ambas clases no reciben argumentos, estos pueden ser omitidos en la codificación. No obstante, como parte de una buena práctica de programación, se recomienda incluirlos. El método raza únicamente imprimirá un mensaje en consola. Este método tampoco recibe argumentos. En el método main se realiza la instancia de la clase derivada perro. Por medio del objeto perro, es posible invocar los métodos, tanto los de la clase derivada, como los de la clase base. La palabra reservada new indica la creación de una instancia de clase u objeto. El llamado a los métodos o atributos se realiza escribiendo el nombre del objeto seguido de un punto y el método a ser invocado. Como fue mencionado con anterioridad, el constructor de la clase perro no recibe ningún argumento, por lo que la clase debe instanciarse de igual manera. Es decir, con paréntesis vacíos. Ahora, vamos a ejecutar el proyecto. En consola puede observarse el mensaje correspondiente de los métodos invocados, tanto el de la clase derivada o hija, como el de la clase base o padre. Mediante la herencia se ha demostrado que es posible reutilizar métodos o atributos de otra clase sin la necesidad de reescribirlo en la clase derivada. Muchas gracias por su atención. Puede descargar el código en el enlace disponible en la descripción de este video.